Eduardo Alarcón Azuela es arquitecto por la UNAM, egresado del taller Maccheto, fue becario del doctor Juan Ignacio del Cueto, que soy yo, en agosto del 2009 y 2010. Por lo tanto, colaboró en el equipo que ejecutó las animaciones y las maquetas que hoy se exhiben en el Museo de Arte Moderno. Además, ha participado en el Seminario de Paisajes Culturales, organizado por el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Ha dado 2 ponencias en el Congreso Mexicano de Tarjetas Postales y Filatelia. Recientemente publicó su artículo de Casino de la Selva en la revista Bitácora, editada por la Facultad de Arquitectura, y que en breve tendrán en sus manos, porque voy a ir a ver que me las den de una buena vez. Le dejo la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Dino. Muy buenos días a todos. Un honor para mí ver a mis profesores con los que llevé a cabo este proyecto. Con el arquitecto Tonda, que fui frecuentemente a su despacho para hablar de este tema. Bueno, vamos pasando la presentación. Bueno, antes que nada quisiera platicarles un poco de la presencia de Félix Candela y su legado en el estado de Morelos. Y al hablar de la obra de Candela en Morelos, pásala, por favor. Ya hemos hablado mucho de estas estructuras en Lomas de Cuernavaca a lo largo de este coloquio, estas esculturas urbanas que están en los fraccionamientos de Tequesquitengo y Lomas de Cuernavaca, que rematan en la majestuosísima Capilla de Palmira. El día de mañana haremos la visita a Cuernavaca, no voy a profundizar mucho en esto. Pasa la que sigue. Ya habrá tiempo el día de mañana de hablar con más detalle de la presencia de Félix Candela en Cuernavaca. Tenemos estas 2 naves industriales, la fábrica de cartuchos, que también visitaremos mañana, que hizo con el arquitecto Sordo Madaleno, y la tenería de Cuautla, que hizo con Max Cheto a finales de los años 60, es una pieza clave en la exposición en el Museo de Arte Moderno, ya que es el proyecto que ejecutaron ambos arquitectos, ¿no? Bueno, pasa la estela de Candela en Morelos. Hablamos del arquitecto Oscar Coll y de Juan Antonio Tonda. Juan Antonio Tonda, discípulo de don Félix, Oscar Coll, de la generación de Félix Candela. Tanto Tonda como Coll formaron parte del cuerpo de profesores que fundó la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Morelos. El día de mañana, pasa la siguiente, visitaremos una casa de Oscar Coll. No les traigo fotos, no les quiero adelantar la sorpresa, pero les enseño este render que hice con Moisés de la casa del psicoanalista Erich Fromm. Cuentan que es una losa plegada. El psicoanalista Erich Fromm cuenta a Tonda que le quitó todos los cascarones, quién sabe por qué razón, y bueno, esta es una pequeña reconstrucción que hicimos. Pasa a la siguiente. Aquí una casa del arquitecto Tonda en Cuernavaca. Bueno, en realidad esta es una investigación que apenas estamos empezando. Es un tema que a mí me interesa, la llegada de la arquitectura moderna a Morelos. Y ayer que fuimos al museo, vimos, los que pasamos por la exposición de Cheto, vimos que también hay mucha obra de Cheto en Morelos. Pero eso en realidad es otro tema. Y en realidad también hay más cascarones de concreto armado en Morelos. Yo ahora les he puesto nada más unos cuantos ejemplos. Les puse, parece que en el Deportivo Huastepec hay cascarones, hechos por Ovidio Botella. Tenemos, me parece que la fábrica Ribetex, en fin. En realidad el tema que a mí me interesa es el tema en el que centré mi tesis, que es la historia del Casino de la Selva en Cuernavaca, que es una historia muy peculiar que de alguna manera representa esa época de esplendor que llegó a tener una empresa y cómo decae, ¿no? Y bueno, esta historia en realidad no empieza en Cuernavaca, empieza en la frontera norte,
en realidad unos 12, 15 años antes de la llegada del exilio español a México. Velas pasando, por favor. La historia de crear casinos en México empieza cuando está la ley seca en Estados Unidos. El día de ayer, cuando fuimos a la Bacardí, vimos unas imágenes de cómo los norteamericanos se salta, hay una imagen de cómo el tío Sam se salta de Florida a Cuba, donde sí era legal el alcohol. Aquí vemos una serie de imágenes en Tijuana y en Mexicali, en donde los norteamericanos a finales de los años 20 tienen una necesidad de ir a beber porque en su país estaba prohibido el alcohol y por lo tanto el juego. Entonces, en aquel México de los años 20, todavía en proceso de reconstrucción, existe por la necesidad por parte de los gobernadores de los todavía territorios del norte de la República de hacer casinos. Y uno de los proyectos más importantes fue el casino de Agua Caliente en Tijuana. Vemos aquí cómo el conjunto es verdaderamente faraónico, fuera de serie, fuera de escala quizás. Tijuana es verdaderamente un desierto, aquí proponen poner jardines. Y aquí mariachis, en Tijuana no hay mariachis, pero normalmente es el arquetipo, lo que espera un norteamericano encontrar al otro lado de la frontera. Pasa a la siguiente, vemos estos espacios, vemos aquí una especie de Alhambra 2 con las señoritas de los años 20, pues esperando los vicios, llevar a cabo los vicios que no pueden hacer en su país. Este tipo de espacios fueron muy importantes para los actores de Hollywood de los años 20, simplemente tomaban una avioneta, llegaban a Tijuana y se echaban una copa. Y bueno, en Cuernavaca en la época posrevolucionaria fue la ciudad ideal para hacer un casino, ¿no? Hubo muchos extranjeros que visitaron Cuernavaca, especialmente anglosajones. Tenemos la presencia del embajador Morrow, el arqueólogo George Vaillant y el británico Malcolm Lowry. Además de que muchos exgenerales de la Revolución Mexicana, que más adelante fueron presidentes, construyeron sus casas de campo en Cuernavaca. Tenemos a Plutarco Elías Calles, a Lázaro Cárdenas, a Ávila Camacho, que hacen sus casas de campo en Cuernavaca. En 1930 entra como gobernador constitucional Vicente Estrada Cajigal, que logró desarmar al ejército zapatista, y entonces empiezan las negociaciones para hacer una casa de juegos en Cuernavaca, que era el sitio ideal estaba muy cerca de la capital, y era un sitio para hacer un casino. Entonces, se construye el Casino de la Selva en Cuernavaca durante los primeros años de la década de 1930. Y aquí lo tienen, lo que fue el Casino de la Selva en una primera época. Como pueden ver en la imagen, es un programa arquitectónico relativamente sencillo. Esta es la avenida que conectaría la ciudad de Cuernavaca con la estación de tren. Tenemos... ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Dónde? Aquí. Tenemos una glorieta con una fuente a la entrada, una calle que une al conjunto con la entrada. Esta es la nave principal, 2 bloques de habitaciones. Esto me parece que es una casa, que era un salón de baile, la alberca olímpica y una capilla ecuménica. Pasa la que sigue. Aquí vemos Sí, eran unos frontones. Ajá. En realidad, bueno, lo voy a decir más adelante, el contratista de este proyecto fue Manuel Suárez, un empresario que fue ganando fama con los políticos, y entonces, a lo largo de la historia del
Casino de la Selva le va agregando y quitando muchos edificios. Vemos la imagen anterior, lo que fue la nave principal del Casino de la Selva, pues dominaba quizás el lenguaje Art Deco. Vemos a la siguiente diapositiva la fuente que marcaba la entrada del Casino de la Selva con esta gran calle, ¿no? La mayoría de los espacios, como vemos, son exteriores. Esta es una imagen de la capilla ecuménica. Pasa la que sigue. Aquí una vista de la alberca olímpica. Vemos también una vista lateral de la nave de juego. Y vemos cómo domina pues un lenguaje pues probablemente Art Deco, ¿no? Estos arcos encontrados eran una regadera para quien quisiera salir de la alberca, yo me imagino, entrar a la alberca, ¿no? Bueno, pasa la que sigue, esta imagen, esto es la casa del vigilante, tengo entendido que estaba a la entrada, se llamó del administrador. Uh-huh. Bueno, eso me contaron los cronistas. Yo he visto otras imágenes en que a esta estructura le colocaron una serie de almenas. Bueno, a la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, vio estos conjuntos, estos casinos, estas casas de juego, como antros de vicio, zonas de contrabando, de peligro, por lo tanto, prohíbe el juego en México. Y eso fue en el 34. En el 33 en Estados Unidos llega Roosevelt al poder y legaliza el alcohol en los Estados Unidos, porque de alguna manera todo el contrabando que hubo en cuanto a la prohibición produjo mucha violencia, sobre todo en la línea fronteriza, y pues espacios como el Casino de la Selva podían llegar a ser lugares muy peligrosos, en donde podían haber asesinatos, incluso me contaban los cronistas. Basta citar a Malcolm Lowry, como en su novela y más adelante en la versión cinematográfica de Bajo el Volcán, como hacia los años 30, un trío de británicos van a esa Cuernavaca todavía salvaje, donde va la gente con sombrero y con pistolas a las cantinas. Bueno, don Manuel Suárez en los años 30 adquirió el conjunto porque los constructores no saldaron bien sus deudas con él, y tras la prohibición del juego, conservó el conjunto únicamente como hotel. Más adelante, con la llegada del exilio español, Suárez empleó a muchos arquitectos exiliados para que trabajaran en sus empresas. Uno de los primeros proyectos que ejecutaron fue el Hotel Mocambo en Veracruz, realizado por los arquitectos Jesús Martí y Enrique Segarra. Vean estas fotos de época quizás del Mocambo, quizás son espacios que recuerdan al Mediterráneo, no sé. Martí nació en Castelló de la Plana, una ciudad valenciana que mira al Mediterráneo, aunque en sus primeros años hizo edificios funcionalistas. Su lenguaje, ya llegando a México y trabajando para las empresas de Manuel Suárez, hace este tipo de pórticos, no sé. Y bueno, en el Casino de la Selva, si pasa la siguiente, cambia totalmente el esquema, ¿no? Vemos cómo ya esta fachada ya no es un salón del oeste americano, sino ya lo que pretenden es que sea un hotel para que sea atractivo para las familias. Vean estas imágenes que encontramos en el archivo de arquitectos mexicanos de la Facultad de Arquitectura, en donde aparece la intervención que hace el arquitecto Martí en el Casino de la Selva. Vemos este segundo piso con estas arcadas que no son arcadas, son ventanas, que ya es un espacio pues más atractivo quizás. Vemos todavía la calle principal que uniría la fuente de la entrada con
con la fachada. En estas intervenciones participa Félix Candela con el arquitecto Jesús Martí. Ajá, sí, estas fotos son del archivo de Félix Candela. Ayer le preguntaba a Toña Candela que quiénes habrán sido estas niñas, a lo mejor. Tras la funda, después de que don Félix Candela, ya hablando del tema que realmente nos interesa, empieza a adquirir fama con los cascarones de concreto armado, Manuel Suárez invitó a Cubierta Sala, me imagino que a través de Vías y Obras, a construir una serie de cascarones de concreto armado para el Casino de la Selva. Así pasa la siguiente, le pidió que hiciera alrededor de 30 bungalows dúplex, una capilla a la entrada que sustituiría la fuente que veíamos antes y un restaurante anexo a un auditorio. Si pasa la que sigue. No, las anteriores son fotos de la página de internet de Yoshito Isono, Structurae. Ajá. Entonces vemos cómo se integran los cascarones de concreto armado de Félix Candela al conjunto ya intervenido por el arquitecto Martí. Este es un obelisco que veíamos en la película en el museo, que sustituye de alguna manera junto con la capilla, la fuente, esa fuente de los globos terráqueos que veíamos anteriormente. Si pasa la que sigue, esta es la capilla ecuménica. Vemos cómo están desmantelando la fuente original para construir esta estructura. En realidad este espacio nunca funcionó como hotel. Pasa la que sigue. Bueno, vean esta foto aérea de los años 90 del Casino de la Selva, de todos los edificios con los que contaba. Ya no es esa imagen de los años 30, ese programa arquitectónico simple de la glorieta que remataba con la nave principal, sino ya vemos aquí la capilla Siqueiros que les enseñé antes, la bóveda por arista, la zona de albercas, el salón mambo, los bungalows, este es el jardín francés. Ya no se conserva nada del programa original, la zona de albercas, un arenero por acá y aquí el monorriel. Y ya vemos a la ciudad de Cuernavaca ya para estos años totalmente urbanizada, ¿no? Para 1970 en adelante, Suárez concentró su atención en este proyecto y trasladó el Poliforum a la Ciudad de México. Este edificio quedó en estado esquelético varios años, no voy a profundizar en este tema, y en realidad a partir de los años 80, el Casino de la Selva empezó a estar en una época de deterioro. Esta es una imagen muy representativa, han cancelado la entrada principal y se utiliza para poner propaganda política. Esta es la discoteca Mambo, ya también muy avejentada. Pasa la que sigue. Este es un proyecto que los Suárez querían hacer para recuperar el Casino de la Selva. A mí en lo particular no me gusta, es meramente neocolonial, pero si vemos la planta de conjunto ya no vemos los bungalows, no vemos el Mambo, ni la bóveda por arista, vemos el auditorio. Pasa la que sigue. Vemos, estas son las fotos de Basterra, del Casino de la Selva en total abandono. En el 94 los Suárez lo venden a una empresa llamada Citur, que era una empresa hotelera. Para el siguiente sexenio lo tienen que entregar como dación de pago a Hacienda y el Casino de la Selva cierra sus puertas. Vean ya cómo está en estado de abandono, ya la hierba ha hecho de las suyas. Pasamos la que sigue. A principios del año 2001 el predio fue comprado por la empresa estadounidense Costco en asociación a la empresa nacional comercial mexicana. Pasa la que sigue. A raíz de eso surgió el movimiento Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva. Estuvo muy metido en esto Javier Sicilia y Rafael Segovia, me imagino que el hijo del poeta que mencionaron ayer. Y bueno, a raíz de eso, pues vean esta imagen del periódico La Jornada,
La empresa procedió a demoler las estructuras, los murales fueron mutilados, vean cómo está el auditorio en pie, pero la bóveda por arista ya ha sido demolida. El movimiento bloqueó las entradas de lo que iba a ser Costco, la policía reprimió al movimiento y fueron metidos provisionalmente a la cárcel. Y bueno, les iba a leer un fragmento de un periódico, pero creo que no hay tiempo. Vemos que Costco tiene la necesidad, a raíz del movimiento pro defensa del Casino de la Selva, la necesidad de quedar bien con la ciudad. Por lo tanto, pasa la que sigue. Como ya lo mencionó Dino hace rato, reconstruyen, como dice esta imagen, la cúpula de Félix Candela, y hacen, pasa la que sigue, y hacen un museo en donde se exhibirían los murales de Renau y Reyes Mesa Rescatado. Hacen esta réplica mal lograda de la bóveda por arista. Aquí en esta imagen vemos las dos grandes tiendas, aquí la bóveda por arista, y este museo que albergó una colección muy importante de arte mexicano. Pasa la que sigue. Aquí detalles de la bóveda por arista, realmente muy burda, la que sigue. Y bueno, en 2008 fue retirada la colección Gelman y se instaló una sucursal, pasa la anterior, de Papalote Museo del Niño, y aquí le agradecen a Costco de Alpura, la que sigue, y no olviden invitar a sus papás a Papalote. Bueno, la que sigue, la importancia de esta investigación fue llevar a cabo la reconstrucción virtual. Aquí una imagen de la planta de conjunto que calqué de una foto aérea de INEGI, la que sigue. Y aquí unos renders que hice con el apoyo de Moisés del conjunto, una maqueta que hice. No voy a abundar mucho en esto está exhibido en el museo, pasa a la que sigue, el búngalo, que esto está en el museo, y el mambo, la bóveda por arista, y bueno, las bien logradas maquetas, ¿no? La que sigue. Bueno, me llamó mucho la atención que al entrar al museo estuviera la bóveda por arista del Casino de la Selva. Ajá. Bueno, pasa la última. Muchas gracias a todos.